Capítulo 26. El bien y el mal. Bangkok, Tailandia. Punto de vista, Becky Armstrong. A medida que pasaban los días, trataba de llenarme de valor para decirle lo que sentía a Frin. A pesar de que mi padre me dio las palabras de aliento que necesitaba para enfrentarme a mi mayor miedo, pequeños detalles siempre aparecían en el momento exacto cuando iba a hablar, ya sea un pequeño accidente en la remodelación o la madre de Frin llamándola para que saliera a la ciudad. Parecía como si el universo me dijera que aún no era momento para decirle aquellas palabras. De algún modo, algo siempre se interponía. Aún así, trataba de demostrarle a Frin lo mucho que la amaba con mis acciones. Había comenzado a notar que ella también quería decirme algo desde hace mucho, pero algo la detenía. Las palabras de mi padre se instalaban en mi cabeza cuando notaba eso en ella, pero trataba de no presionarla. Nuestra relación había avanzado bastante y no quería arruinar nada. Frin, como siempre, me demostraba mucho con su modo de ser, y su cariño aumentaba mucho más cuando Billy se quedaba en casa, como si quisiera demostrarme que ella está conmigo y no con él. Si tan solo supiera que Billy ha demostrado ser el mayor fanático de nuestra relación. Se acercaban los días de inscripciones en la universidad. Debido al tiempo fuera de la ciudad, tenía que tomarme un par de días para regresar. El papeleo siempre era algo tedioso cuando se dejaba para después, y eso era algo que yo siempre había odiado. Si podía hacer las cosas antes, era mucho mejor. Frin había salido un día antes que yo a la ciudad. Al parecer, su madre quería reunirse con ella, y cuando el miedo se instaló en mi pecho, ella me tranquilizó diciéndome que solo era algo sobre los hoteles, nada de qué preocuparse. Charlotte me acompañó en mi regreso. A pesar de ser una adulta que podía valerme por mí misma, ella siempre estaba allí, cuidándome y vigilando que hiciera las cosas bien. Papá nos dio 2 días para que pudiéramos hacer lo que debíamos. La remodelación en la cocina estaba siendo un dolor de cabeza. Nunca habría imaginado que un pequeño proyecto como ese tomara tanto tiempo. Y pensé que hacer una piscina y un jacuzzi era complicado. El viaje con Charlotte fue aburrido. Amaba a mi hermana, pero cuando hablaba parecía un programa de televisión de los años 60, algo aburrida y simple. Al llegar a casa, nuevamente, la nostalgia se apoderó de mi cuerpo. Habían pasado unas cuantas semanas desde la última vez que estuvimos aquí, y, aún así, extrañaba este lugar. El viaje en auto fue agotador, así que antes de salir hacia nuestro verdadero destino, decidimos descansar. Debíamos recargarnos de energía para dar una buena impresión en la universidad. Sin embargo, algo extraño llamó mi atención. Siempre he sido una chica detallista. Me fijo en todo y recuerdo perfectamente cómo dejo las cosas antes de irme. Al entrar a mi habitación, noto cómo la laptop sobre mi escritorio está desplegada. Al acercarme, me doy cuenta de que está apagada, pero, aún así, no recuerdo haberla dejado de ese modo. Frunzo el ceño, sintiéndome algo inquieta. La habitación se sentía extraña y la sensación en mi cuerpo me hacía sentir vigilada. Era como si alguien hubiera estado aquí. Trato de no pensar mucho, pues aquel miedo que siento se debe más al pensar en la situación de Frin. ¿Quieres comer por fuera? Estoy agotada, no quisiera cocinar. Charlotte aparece en la puerta de mi habitación, mirándome curiosa. ¿Qué pasa? ¿Utilizaste mi laptop antes de irnos? Ella eleva una ceja, mirándome como si tuviera algo extraño en la cara. Necesitaba salir de dudas. Algo dentro de mí se sentía inseguro. Te das cuenta de que llegamos hace 5 minutos, ¿verdad? ¿Cómo la voy a utilizar? Pregunta con asombro, sintiéndose acusada. Quizá la dejaste así la última vez que estuvimos aquí.
apunta con su dedo, restándole importancia. No recuerdo haberla dejado así, digo en voz baja, sintiendo su mirada sobre mí. Estás cansada, no lo vas a recordar. Trata de tranquilizarme, tocando 2 veces la puerta. Comeremos por fuera. Toma la decisión saliendo del lugar. Hago una mueca al no obtener la respuesta que necesitaba. Aún así, trato de ignorar aquel instante pensando en que tal vez mi hermana tenga razón. Quizá estoy agotada y no recuerdo bien cómo la dejé la última vez. Recuerdo entonces por qué también había decidido venir. Entrando a la habitación de mi padre, comienzo a buscar algo que necesito para aclarar otra duda en mi cabeza, la cual amerita mayor atención, pues aún no confío del todo. Al buscar debajo de la cama, encuentro un pequeño baúl de madera, alegrándome internamente al saber que este no tiene algún candado. Cuando lo abro, mi emoción aumenta. Los exámenes médicos están allí, todos y cada uno. ¿Qué estás haciendo? Salto del susto cuando escucho la voz de Charlotte girándome. ¿Por qué revisas las cosas de papá? Necesito que algún experto vea sus exámenes. Muevo los papeles entre mis dedos, sacando todo lo que tenga que ver con algún hospital. No es normal que te sangre la nariz y luego todo salga con normalidad. Leo una a una las hojas, dejando por fuera las que necesito. Frin dijo que me ayudaría, conoce a un buen médico. Miro a mi hermana, quien está con los brazos cruzados. ¿No deberías decirle? Ella parece comprender mi intención. Solo causaría que se enojara, o peor, tiraría todo esto a la basura. Señalo los papeles. No puedo creerlo. Suspira, acercándose a mí para unirse, sacando las hojas de aquel baúl. ¿Qué tanto necesita? Me inclino de hombros. Cualquier cosa. Con mi teléfono comienzo a tomar fotos, enviándolas directamente al chat de Frin. Tal vez ella nos pueda ayudar. Espero buenas noticias. Mi hermana me pasa más hojas, entendiendo completamente mi preocupación. ¿Qué pasará si encontramos algo malo? Significa que papá no confía en nosotras para decirnos. Es lo único que le digo, quedando en un silencio algo sepulcral. Ambas continuamos con aquello, tratando de hacerlo lo más rápido posible. Al finalizar, volvemos a colocar todo como estaba, metiendo el baúl nuevamente en su lugar, esperando que Frin nos dé buenas noticias. No quería pensar en nada malo, pero no podía estar tranquila por esos exámenes. Papá sigue inquieto y sigue desvelándose. Aquello ya es algo de mayor magnitud, y Charlotte y yo no nos quedaríamos de brazos cruzados. Al salir de la casa, ella nos lleva a un pequeño restaurante para comer tranquilamente. Sin embargo, la sensación de sentirme vigilada seguía en mí, haciéndome sentir inquieta. ¿No te sientes vigilada?, pregunto. Ella deja de masticar para mirarme, entrecerrando los ojos. Becky, no estoy de humor para bromas. Es lo único que responde, volviendo a meter una cucharada de comida en su boca. No es una broma, le digo, tomando su mano. Ella suspira, mirándome. No entiendo, es lo único que dice. Me detengo por un momento a pensar si debería contarle. Muevo mi pierna repetidamente debido a la ansiedad que invade mi cuerpo. Charlotte lo nota y me mira preocupada, acariciando mi mano para tratar de darme tranquilidad. Ella mira a los lados, pero no nota nada raro. Hago lo mismo, bebiendo toda el agua de mi vaso. Niego repetidas veces con la cabeza y continúo con mi comida, esperando estar en un lugar más privado para poder decirle todo. Tal vez estaba paranoica, o tal vez no. No era normal sentir tanta ansiedad dentro de mi cuerpo. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Los nervios se apoderaban de mis extremidades y mi corazón parecía que podría salir volando con tantos latidos. Sentía cómo mi respiración se detenía en mi pecho,
para luego salir rápidamente agitándome. Charlotte estaba preocupada y lo podía notar en su rostro. Terminó de comer y pagó la cuenta, sacándome del restaurante y comenzando a caminar conmigo, pasando sus manos por mi espalda y tarareando una canción con su voz. «Cálmate, Becky», me susurra mientras caminamos por la calle, apartando a las personas que se atraviesan en nuestro camino. «Caminar te hará bien». Acaricia mi espalda. «¿Qué pasa?» Trato de mantener la calma, respirando lentamente y cerrando los ojos por un momento, sintiendo solo sus caricias en mi espalda. Al comenzar a recuperar un poco mi compostura, sujeto con fuerza su mano, caminando a su lado por la calle, tratando de mantener aquel ritmo que ya había tomado. A medida que avanzábamos, me daba cuenta de que nos dirigíamos hacia mi universidad. Me lleno de valor y comienzo a contarle todo, bajando la voz cada vez que mencionaba el nombre de Frin o de Billy, incluso el de Heng. Mi hermana no podía creer nada de lo que decía, haciendo gestos extraños con su rostro mientras se mantenía en silencio, escuchando atentamente. Las palabras salían de mi boca con prisa, como si quisieran ser escuchadas desde hace mucho. Al llegar a la entrada de la universidad, finalizo la historia, notando la mirada perdida de mi hermana, al parecer procesando todo. El peso en mi espalda se reduce y la ansiedad se calma. Muevo con impaciencia mi pie, esperando a que mi hermana diga algo. «Esto es mucho por procesar», aclara carraspeando. «Vamos, pronto cerrarán». Me toma de la mano y caminamos dentro de las instalaciones. «Becky, entiendo que la situación de Frin es complicada. Vaya, todo lo relacionado con ella es complicado». Subimos unas escaleras buscando las oficinas. «Pero no puedes tener un ataque de pánico de ese modo». Se detiene frente a mí. «Aún no saben si alguien los sigue. ¿Cómo puedes pensar que te siguen a ti?» Me encojo de hombros, bajando la mirada. «Sé que esto es aterrador y que para ti es algo que nunca había pasado, pero no saben si es cierto. ¿Y si lo es?», levanto la mirada. «¿Y si alguien sí la está siguiendo y ya conoce nuestra relación? ¿No crees que si lo supieran, ya la madre de Frin lo sabría?» Su pregunta me desarma, haciéndome parpadear varias veces. «Dices que su madre sería capaz de cualquier cosa. Ya habría hecho algo para impedir esta relación», me señala acariciando mi brazo. «Tienes que tranquilizarte. No puedes sentir miedo cada vez que estés por fuera». Bajo la mirada, sintiendo los brazos de Charlotte a mi alrededor. «Estás paranoica por una historia que aún no han confirmado». Se separa de mí. «Todo va a estar bien, ¿de acuerdo?» Asiento con la cabeza y la vuelvo a abrazar. «Hablaremos luego. Ahora entra», señala las oficinas. «Te espero aquí». Entro a las oficinas con más tranquilidad. Las personas allí me reconocen de inmediato y los trámites son rápidos. No tardó mucho en salir del lugar. Regresando con mi hermana por el mismo camino, buscamos el auto. Para mi sorpresa, ella parecía más tranquila de lo que esperaba. Me imaginaba una situación diferente cuando me llené de valor para contarle, pero Charlotte simplemente se mantuvo serena. Al encender el auto, lo pone en marcha, dirigiéndose por un camino ya familiar para mí. La miro con duda al darme cuenta del lugar donde estaciona, apagando el motor del auto. «Creo que ella está aquí», señala el edificio. Me giro rápidamente evitando que mi rostro se vea por la ventana. «Becky, ya te dije que si te estuvieran siguiendo, ya la mamá de Frin lo sabría». «¿Y por qué me traes aquí?», le pregunto con pánico, pasando mis manos por el rostro. «Porque quiero que entiendas que nada ni nadie te hará daño estando aquí». Ella sujeta mi mano, haciendo que la mire. «Tu relación con Frin es secreta.
Estás aquí afuera y ella está allí. Señala el hotel. ¿Ves a alguien aquí de pie preguntando por la relación de ambas? Niego. Ya tienes la respuesta. Trato de calmarme, asintiendo con la cabeza. Tienes que mantener la calma. Pone una mano sobre mi cabeza. Tranquila, nadie te va a separar de ella. Me guiña, haciendo que sonría. Vamos. Un sonido en mi ventana hace que saltemos del susto. Puedo sentir cómo la sangre en mi cabeza baja hasta mis pies. El mareo llega y mis dedos se entumecen. Creo que me voy a desmayar. La persona del otro lado de la puerta me hace un gesto con su mano, indicando que baje el vidrio. Él está sonriente mientras me saluda. Incapaz de reaccionar, es Charlotte quien lo hace, bajando el vidrio de la ventana. Heng se apoya en el borde de esta, sonriendo y saludando con su mano. «Hola, señoritas», dice alegremente. «¿A qué debo el honor de tenerlas por aquí?» Como si mis palabras se hubieran drenado, solo balbuceo incoherencias. Él mira a mi hermana sin entender, tal vez buscando la respuesta en ella. «Venimos de la Universidad de Becky», explica rápidamente Charlotte. «Pensamos en venir a buscar inspiración para cuando comiencen sus clases, ya sabes». Heng se ríe, dirigiendo su mirada hacia mí. «Oh, eso es increíble», habla alegre. «Este fue mi primer hotel, tal vez encuentres inspiración», señala con su mano. «No me rendí hasta que el proyecto fue aprobado. Ahora míranos». Tamborilea sus dedos en la puerta, manteniendo su mirada en mí. «Deberías darle trabajo a Becky». Charlotte interviene nuevamente. «¿Ella se encuentra bien?», pregunta Heng con preocupación. «Sí», Charlotte golpea mi hombro. «Solo está bromeando contigo». Finge una risa, volviendo a golpearme. Sí, claro. Es lo único que logro decir. «Pueden entrar si quieren, no tengo ningún problema», él dice, sacando su teléfono y deslizando los dedos sobre la pantalla. «Puedo mostrarte lo que necesites. Tengo una reunión con Frin y Billy. No tardarán en llegar». «No, descuida, ya nos íbamos», respondo rápidamente. «Cierto, tienen que regresar, ¿no?». Aleja su vista del teléfono, mirándonos con curiosidad. «Nos quedaremos hoy», le digo. Él sonríe alegremente, alejándose de la ventana. «No les quitaré más tiempo, diviértanse, niñas». Se cruza de brazos, dando 2 pasos hacia atrás para alejarse del auto. «Y tengan cuidado». Miro a Heng cuando dice eso. Él se mantiene sonriente mientras mueve sus dedos por su brazo, observando cómo el auto se aleja del hotel. Mi mirada se cruza con la de Charlotte, quien ahora mismo está demasiado pálida. Ella incluso parece más asustada que yo, manejando en silencio y mirando constantemente por el retrovisor, como si sintiera que Heng estuviera detrás de nosotras, vigilando. Creo que voy a vomitar. Bangkok, Tailandia. Cuando todo sale incluso mejor de lo planeado, no puedes evitar sonreír por la satisfacción de saber que todo marcha bien. Algunas veces era como si todo se estuviera alineando para que saliera de acuerdo al plan. Incluso se cruzan momentos del destino en donde sientes que debiste visualizarlo, pero a la vez agradeces por saber que ahora mismo está pasando. La cabeza de Heng marchaba rápidamente, como una máquina que no debe apagarse por ningún momento. Los planes iban y venían, y las ideas aparecían cada vez mejores, causando satisfacción en su cuerpo. No podía parar de planear una cosa tras otra. Todo estaba marchando incluso mejor de cómo lo planeó. Al recordar la mirada de Becky, llena de miedo y desesperación, se dio cuenta de que todo era cierto. Ella tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en la vida de Frin y Billy, lo que solo significaba una cosa: las imágenes eran ciertas. El enojo en su cuerpo aumentó mucho más.
Cerrando su puño en frustración en medio de aquel estacionamiento, suspiró fuertemente, tratando de procesar todo aquello. No podía creer que todo fuera una mentira, una cruel mentira que logró descubrir gracias al detective privado que había contratado. Observó su teléfono una última vez, sonriendo con malicia al saber que Becky y su hermana habían puesto una pieza valiosa en aquel tablero de ajedrez imaginario. Un tablero en el que él iba ganando, poco a poco consiguiendo estar más cerca de la reina, única pieza del tablero que es realmente valiosa. Al entrar nuevamente al hotel, se dirigió a su oficina. Al haber sido su primer proyecto aprobado y técnicamente el primer hotel de Freen, este contaba con 2 oficinas, perteneciendo una de ellas a Heng. Su hermana lo recibió con una emoción inmensa, teniendo en sus manos una pequeña laptop, brincando de emoción mientras la colocaba sobre el escritorio. «Las coincidencias son lo mejor que pueden existir», dijo Malí con alegría inyectada en su voz. «¿Qué estaban haciendo aquí?» «No tengo idea». Becky se congeló frente a mí. Heng se rió sin ganas, dirigiéndose al minibar de su oficina para servirse un poco de whisky. Charlotte trató de defenderse como pudo. Bebió todo de un solo trago, sentándose en la silla para acercarse al escritorio. «¿Qué lograste hacer?» «El tiempo fue suficiente». Malí tecleó algo en la laptop. «Todo está saliendo muy bien». Sonrió a su hermano, guiñándole, para luego acercarse a la impresora puesta en un extremo de la oficina y tomar la hoja que salió de esta. «En pocos días tendremos todo listo». Heng movió el vaso vacío, perdido en sus pensamientos. «Será mejor que reacciones». Malí chasqueó sus dedos, haciendo que Heng parpadeara varias veces. «Sigo pensando que eres un completo imbécil. Ella se fijó en tu mejor amigo y ahora en la chica que trabaja en su casa. ¿Por qué te sigues arrastrando, hermano?» Heng la miró con odio, levantándose de su lugar. «Tu hija fue el problema», señala a Malí. «En cuanto ponga mi plan en marcha, Freen no tendrá a nadie en quien apoyarse. Todos terminarán odiando tanto a Becky que se ahogarán en sus propias lágrimas, sin tener tiempo para consolarla». Habla con completo odio, mirando por la ventana. «Sigo pensando que te arrastras», se burla. Heng se gira hacia ella, mirándola con enojo. «No me mires de ese modo. Yo tengo lo que necesito. No estaría detrás de nadie». Se encoge de hombros. «Los hombres son patéticos». «¿Y por qué vienes por ayuda entonces?», pregunta Heng acercándose a ella. «Te arrastraste y suplicaste que te ayudara, porque tus padres no te soportan y tu hermano te odia». La toma de los hombros. «Ambos lo hacemos. Eres valiosa para mí solamente porque eres buena en la tecnología y toda esa tontería que haces. De otro modo, jamás en mi vida te habría dado ayuda». Malí lo empuja, haciendo que retroceda 2 pasos. «¿Quieres que llore por lo que dijiste?», se burla. «No me duele ni una sola cosa que me digas. Peores cosas me han dicho». Toma la hoja, colocándola en una carpeta. «Ahora tú». Acerca la carpeta a su cuerpo. «La única razón por la que me necesitas es porque eres tan patético que no has logrado sacar tu empresa de la miseria». Se burla. «Soy yo quien ha logrado que tengas algo en tu cuenta bancaria. Soy yo la encargada de todo». Camina hasta quedar frente a él. Heng muerde su lengua sin saber cómo defenderse ante sus palabras. «Mírate, ni siquiera sabes qué decir. Tu padre tenía razón. Eres un completo inútil». Una fuerte bofetada llega a su rostro, pero ella solo se ríe. «Y golpeas como mujer». Camina hacia la puerta. «Si te queda algo de dignidad, hermano, espero que todo este plan sea por algo mayor y no solo para intentar conseguir algo con Freen».
toma el pomo de la puerta, porque, si es así, considera el hecho de que prefirió la compañía de una mujer antes que la tuya. Se ríe fuertemente saliendo de la oficina. El enojo había aumentado en el cuerpo de Heng, haciéndolo lanzar todos los papeles y objetos del escritorio al suelo. Estaba en un estado de shock tan grande que no sabía lo que hacía, cegado por el odio, cegado por el enojo de saber que su hermana también se burlaba de él. El vaso de whisky se estrelló contra la pared en un momento de ira, dejando su oficina en completo caos. Todo porque muy dentro de él sabía que su hermana tenía razón. El recuerdo de las fotos que llegaron a su correo nuevamente apareció. En ellas se veía cómo Frin y Becky estaban en un club, ambas encerrándose en uno de los baños. Otras fotos las mostraban en un estacionamiento y, en otras más, esperando fuera del hotel del padre de Frin. Cuando quiso verificar los videos de seguridad, grande fue su sorpresa al saber que no había grabaciones de ese día. Al preguntar al personal, estos solo negaron, aumentando su frustración. Poco a poco, todo comenzaba a tener sentido en su cabeza. Billy engañaba a Frin y ella hacía lo mismo con él. Heng no podía procesar todo aquello. Enviar las fotos a la madre de Frin no era suficiente. Debía hacer algo más. Entonces, a su hermana se le ocurrió aquel plan que ya estaba en marcha. Esta vez sabía que iba a funcionar. Y esta vez no necesitaba de la madre de Frin, pues ella también sería parte del plan. Las arañas tejen telarañas para construir sus casas, para tender trampas a sus presas. Heng estaba tejiendo un malévolo plan que causaría un completo caos a su alrededor. Un plan que, para bien o para mal, nadie saldría victorioso.